¿Dónde lo pongo? ¿Se lo pongo aquí? Ah, yo. Ajá. Esta es modernidad. Que si nos apagan la luz, por favor. Que para el micrófono se lo apague porque si no se va a escuchar todo lo que diga. ¿Pero cómo? Ajá. No, se pone aquí. Uno igual a este. Para la cámara. Este es para la transmisión. Este son para la transmisión, para que se escuche clarísimo. Cuando se pare la doctora Elsie, para que se lo apague, porque si no se va a escuchar todo lo que dice. ¿Ah, no se va a quedar conmigo? Ah, perdón, doctora. Ahora sí ya. Bueno. Bienvenidos todos. Iniciamos el día de hoy un ciclo de conferencias organizado por el Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. En este ciclo vamos a hablar sobre discapacidad y en esta primera conferencia vamos a tener la participación de Miriam Cuellar Ramírez, a quien agradezco infinitamente porque ya tiene tiempo que colabora con nosotros tratando de visibilizar esta problemática de las personas con discapacidad. El día de hoy quiero que se le dé un aplauso a Eric Ramírez porque como ustedes van viendo, vamos a tener la traducción en lengua de señas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar y hemos tratado con la colaboración de Miriam que en nuestros eventos tengamos siempre traductor en lengua de señas. Miriam es directora del colectivo Inclusión Creativa, SAS, técnico en recursos humanos, obviamente perteneciente a nuestra comunidad, está terminando su licenciatura, intérprete independiente de lengua de señas mexicana, avalada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, especialista en el área educativa, social, cultural y jurídica. Como directora del colectivo que preside, ha gestionado y ha realizado por más de 8 años actividades accesibles para personas con discapacidad. Ha trabajado con diversas asociaciones especializadas en el tema, procurando, y el objetivo principal, visibilidad y abriendo espacios de recreación y difusión de lo mismo. Es conferencista activa desde el año de 2018, tanto en forma presencial como en virtual, durante la situación que todos conocemos, y obviamente se refiere a grupos de atención prioritaria en la Facultad de Derecho con nosotros, en la Universidad de la Ciudad de México, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el Teletón, en ABEBOL, y trabaja también en los museos, como es el caso del Museo del Estanquillo. Y por lo tanto, nos da mucho gusto, Miriam, que nuevamente estés con nosotros y te damos un caluroso aplauso de recibimiento. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Elsie. De verdad es un gusto poder volver a participar aquí con ustedes. Voy a tomar el micrófono, doctora. Porque siempre, estar en la facultad, yo creo que cualquiera de los que estudiamos aquí, lo primero que nos pasa por la mente es algún día estar de este lado, y les puedo decir que echándole muchas ganas y haciendo lo mejor de ustedes, seguro algún día lo van a lograr como yo. Es una sensación maravillosa y les agradezco que me estén escuchando en este momento. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar, el tema hoy a tratar va a ser principios y directrices para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, que es un tema que realmente nos compete a todos porque estamos estudiando, obviamente, la licenciatura en Derecho. Me voy a basar en el instrumento internacional que nos propone la ONU, que habla de los principios, y a través de la dirección de Michelle Bachelet, es quien dirige esta coordinación para realizar este instrumento. Este instrumento, más allá de tener solamente los principios o decirnos cuáles serían los elementos ideales para dar acceso a la justicia de personas con discapacidad,
nos habla de algunos pasos a seguir que pueden llevar a cabo los estados parte a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este tratado es el que trabaja sobre el protocolo de actuación y los derechos que deberíamos de implementar o remarcar hacia las personas con discapacidad. Y bueno, son 10 principios, vamos a hablar sobre los 10, y el primer principio nos dice que todas las personas con discapacidad tienen la capacidad jurídica y por lo tanto a nadie se le negará el acceso a la justicia por motivos de discapacidad. Esto es bien interesante porque como nosotros hemos visto y como veremos durante la carrera, la capacidad jurídica es esa capacidad que nos dan para poder ejercer y exigir nuestros derechos. Dentro de este principio lo vamos a ver en el artículo 12 y 13 de la propia convención, que nos habla sobre el acceso a la justicia y la accesibilidad para tener acceso a los derechos humanos. Esto obviamente nos va a hablar sobre garantizar la capacidad jurídica. Muchas de las veces, y en los modelos anteriores que trabajábamos sobre la discapacidad, se hablaba de la propia incapacidad al momento de tener la discapacidad. Y yo voy a partir desde el concepto de discapacidad, que significa, son dos elementos que en combinación generan una barrera. La barrera que ponemos como sociedad, más la característica física, sensorial, intelectual de alguna persona. Si la sociedad y el entorno no tuviera barreras, simplemente no existiría la discapacidad. Si en este momento tuviéramos comunidad sorda y no tuviéramos un intérprete en lengua de señas, hay dos opciones. O me pongo a hacer la ponencia en lengua de señas y ustedes no entienden, o el sordo se queda sin el acceso a la información porque no hay un intérprete que le pueda compartir o transmitir la información a través de la lengua de señas. Entonces, con base en y es muy reciente, el día de ayer terminaron algunas de las comisiones del Parlamento de Personas con Discapacidad que se llevó a cabo en el Congreso de la Ciudad de México. Esto es bien importante porque desde la persona con discapacidad nos va y nos dice cuáles son las necesidades para que ellos puedan tener acceso no nada más a la justicia, sino a todos los ámbitos que a lo mejor a nosotros no se nos complican día a día. ¿Qué pasa si vamos al médico? Nosotros nos atienden, nos revisan, y si es una persona ciega, o si es una persona sorda, o si no tiene acceso a entrar al consultorio porque no hay rampa, o porque no hay elevador, entonces nos vamos a encontrar con estas barreras y no le vamos a poder garantizar el ejercicio de estos derechos. Este Parlamento se lleva a cabo a raíz de, bueno, ya es el segundo año que se hace el Parlamento en la Ciudad de México, y son personas con discapacidad diciendo y promoviendo legislación o reformas a la legislación que ya existe, ¿vale? En el principio número 2 nos dice que las instalaciones y los servicios deben tener accesibilidad universal para garantizar la igualdad de acceso a la justicia sin discriminación de las personas con discapacidad. Partiendo del concepto que ya les compartí de la combinación de elementos, ¿qué pasaría si yo voy y tengo acceso a la justicia, pero por ejemplo en un juzgado no tengo dónde poner al intérprete, porque a lo mejor se ve mal al lado del juez, o a lo mejor el Ministerio Público no lo quiere al lado, o a lo mejor esa cabina que se alcanza a ver aquí alrededor son cabinas para algunos intérpretes orales, porque es muy distinta la interpretación en lengua de señas a una interpretación oral. La interpretación oral puede estar uno encerrado en una cabina y trasladando la información en el micrófono mientras por un chip va escuchando la información. Aquí lo que está haciendo mi compañero Eric, además de mover las manos, es una serie de elementos que caracterizan a la lengua de señas. La lengua de señas mexicana es considerada un idioma. ¿Y por qué se los comparto? Porque si no tiene ciertas características, solamente estamos haciendo mímica. Ahora, una de las características es la gesticulación del rostro, el movimiento corporal, las propias manos señando y una mirada intencional, ¿vale? Al tener estas 4 características ya está trasladando la información de un idioma a otro idioma, ¿ok? Entonces, ¿ustedes dónde pondrían? Ahora analicen, ¿dónde pondrían a una persona en silla de ruedas? A una persona con discapacidad visual. No hay guía podotáctil, por ejemplo, para llegar hasta donde podría sentarse. A un intérprete. ¿Cuántos intérpretes se requerirían para poder llevar a cabo un juicio? 1, 3, 8,
No sabemos. ¿Qué pasa si un testigo tiene discapacidad? ¿Cómo voy a recibir el testimonio de lo que vio? Tendría que tener, y a eso hace referencia a este principio, tendría que tener el acceso completo a la información y lo vamos a ir viendo a través de los demás principios, ¿vale? El principio número 3 nos indica que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, tienen derecho a los ajustes del procedimiento adecuado. Esta parte es bien interesante porque muchas de las veces, si nosotros como estudiantes y futuros abogados, el concepto o los tecnicismos que manejamos en el derecho son demasiado redundantes, repetitivos, muy técnicos, manejamos un lenguaje muy técnico. ¿Y qué pasa si los salimos o les platicamos a nuestros amigos que no saben de derecho? Dicen, ay, ni te entiendo, ¿no? Ya no me hables. Los memes que llegamos a ver en Facebook, nosotros les entendemos. Pero si yo estoy enfrente y me dicen el tenedor de la propiedad, yo no voy a pensar en la cuchara que está al lado del cuchillo, ¿verdad? Porque tenemos ya la conciencia de que el tenedor es el que tiene, el que provee, ¿vale? Entonces, esta parte del tener ajustes al procedimiento significa que todos los involucrados en el acceso a la justicia tendrían que tener una perspectiva de discapacidad. Y comúnmente hemos estado hablando de diferentes perspectivas, la perspectiva de género, la perspectiva ahora de discapacidad, vamos a hablar de diferentes, todo lo que viene en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución nos va a decir qué es lo que requerimos para, o sea, esa perspectiva de cada uno de esos elementos para no generar discriminación, ¿vale? Aquí es bien interesante porque estos ajustes, y se llega a dar en chicos con discapacidad intelectual o mental, que no tienen esta capacidad de entender o las barreras de comunicación se convierten muy complicadas y entonces encontramos un elemento que se llama formatos de lectura fácil. ¿Qué pasa esto? Hay sentencias que ya están en formato de lectura fácil y eso significa que tanto un niño, es más, hasta para una persona que no tiene discapacidad, pero que no maneja el lenguaje jurídico, le va a entender. Súper sencillo. Y ese tipo de ajustes los tienen que manejar tanto los involucrados en llevar el acceso a la justicia, como los intermediarios, los abogados, los jueces, el Ministerio Público, todos estos elementos que tenemos para poder llegar al acceso a la justicia, ¿vale? Aquí, como podrán darse cuenta en la imagen, a través de, ahora que se estuvieron dando algunas en línea, viene y está el niño y entonces tiene unos elementos. Para el niño pues se necesitan otros elementos. Ahora imagínense un niño con discapacidad, ¿vale? Muy bien. El principio número 4 nos indica que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la información y a las notificaciones legales en el momento oportuno y de manera accesible en igualdad de condiciones con las demás personas. Y esto es bien interesante porque cuando mandamos un emplazamiento, si viene nada más la hoja y a lo mejor se lo entrego a una persona sorda, hago referencia a la persona sorda porque al final el idioma que manejan es diferente. No todos las personas sordas dominan o manejan la lengua de señas mexicana, pero en su mayoría sí, porque es su lengua materna, ¿vale? Entonces, este emplazamiento tendría que ir en lengua de señas mexicana, tendría que ir audio leída, tendría que ir a lo mejor con lectura fácil, para que las personas a quienes estamos emplazando entiendan de lo que se trata. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona sorda sin acceso a la educación no tiene acceso al español, y sin acceso al español, un emplazamiento va a decir, ¿qué es esto? Y si no lo contesta o si no se presenta, pues a los 2 días, 3 días van a ir por él. Y va a decir, ¿qué está pasando? Ahora, imagínense, llegar al Ministerio Público, que no cuente con un intérprete en lengua de señas, que no entienda nada de lo que están diciendo ahí, y que él solo asienta con la cabeza, dándose a entender que está poniendo atención, y entonces quien le está dando el acceso dice, sí, está diciendo que es culpable, vean, mueve la cabeza sintiendo. Entonces, de ahí la importancia de poder tener estos intermediarios que conozcan la perspectiva de discapacidad, ¿vale? Además de tener acceso a la información, la importancia de abrir espacios que también den este acceso a la información. Les voy a colocar 3 ejemplos de páginas que ya tienen un poquito sobre pues el acceso. En la página de la Fiscalía de la Ciudad de México vamos a encontrar de entrada, y creo que me parece
interesante y les va a servir. El glosario, el primer glosario de lengua de señas mexicana, en términos jurídicos, y lo que hacen prácticamente es leer la Carta de Derechos y los primeros procedimientos. No viene la lectura de la carta, vienen señas que a nosotros como abogados o futuros abogados nos van a servir para poder tener una primera comunicación con la persona sorda. Entonces los invito, está ahí, lo pueden descargar, lo pueden guardar en la computadora y posteriormente irlo trabajando. También está la Fiscalía General de Justicia y esta tiene un poquito más de elementos, no muchos como nos gustaría, pero tiene un poquito más de elementos. En el símbolo que encontramos en la parte de arriba, que parece una persona parada, ese es el símbolo, o intentaron hacer el símbolo de accesibilidad universal. Ahí ustedes le van a dar clic a ese apartado y les va a desplegar algunos elementos, como los que podemos ver en los cuadros, donde esta página en particular solamente trabaja con personas con debilidad visual o personas ciegas. ¿Qué significa esto? Que esos cuadros nos dan la oportunidad de que el texto se haga más grande, o que las aplicaciones que te leen lo que tú estás viendo en la computadora o en el celular puedan acceder a la página de una manera más accesible. No cuentan con interpretación en lengua de señas, no cuentan con lectura fácil, pero pues vamos avanzando, ¿no? Un poquito. Y por último, aquí me enamoré de la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque tiene una serie de elementos accesibles bien interesantes. Viene el mismo logo que pueden encontrar de este lado, que es el logo de accesibilidad universal, y ahí vienen varios elementos como es el de debilidad visual o discapacidad visual, discapacidad motriz, y las manitas que ponen así es el de la interpretación en lengua de señas. Es una seña internacional que ocupan para hablar del intérprete. Como podrán ver en la parte de abajo, cuando yo le doy clic a estos elementos, me despliega esta barra. Y en esta barra viene ya viene una serie de lista de discapacidades particulares. Visual, motora, de lenguaje, discapacidad auditiva, la dirección sensible, por ejemplo, si son débiles visuales, a lo mejor alcanzan a ver muy cerca y al tocar se toca más rápido la pantalla que de lo normal, que al estar haciendo el clic. Y lector de pantalla. Cuando yo le di a lengua de señas, me apareció ese recuadro. Yo como intérprete en lengua de señas le agregaría algunos otros elementos, pero están trabajando bien. Ahí en algunas palabras que alcanzan a ver, viene un circulito y un triangulito que es como si le pusieran play. Al darle a esas palabras se despliega el video y lo que viene es la palabra que está en el circulito. Por ejemplo, si yo le doy aquí en derechos humanos, me va a hacer la seña de derechos humanos, ¿vale? Entonces, me pareció interesante y vienen varios de los apartados de la propia página, ¿ok? Posterior, le di al de visual, al de discapacidad visual, se despliega este recuadro y en este recuadro me habla literal la página. Me empieza a describir y vienen los números y lo que viene en cada número. Pone el 1, pone página de inicio. Pone el 2, título de la página. Pone el 3, acceso a una ventana. ¿Vale? Y entonces en esta parte obviamente también se despliega ahí una opción para permitir que tú puedas hablar. Permitir el acceso al micrófono para que tú le dictes al micrófono de tu dispositivo y entonces le digas, deseo ir al inicio. Y entonces va a detectar las palabras y te va a mandar al inicio. Y te va a empezar a leer. Y entonces tú contestas, como si estuvieran interactuando con la página. Posterior, ya con el permiso del acceso y todo, les va a ir apareciendo estos recuadros para que ustedes ubiquen y relacionen. Número 1, ¿dónde está? En la parte de arriba. Número 2, número 3, y así consecutivamente. Si quieres subir a la página, si quieres bajar, si quieres regresar, o si quieres hacer la pantalla más grande. ¿Vale? ¿Por qué les pongo estos ejemplos? De hecho, esta página en particular se despliega y en la parte de hasta ahí abajo dice compatibilidad con lector de pantalla. Quiere decir que tu lector de pantalla del dispositivo te va a poder leer todo. Se las pongo porque este podría ser un ejemplo de una página accesible, a diferencia de muchas páginas que pudiéramos hacer accesibles. Creo que tiene bastantes elementos que pudiéramos rescatar
Y al ser la Comisión de Derechos Humanos, pues puedes acercarte, levantar una denuncia, hacer algunos elementos o conocer la propia página para conocer un poco más sobre tus derechos humanos. ¿Vale? Luego viene el principio número 5. En el principio número 5 nos habla de las personas con discapacidad que tienen derecho a todas las salvaguardias sustantivas y del procedimiento reconocidas en el derecho internacional en igualdad de condiciones con los demás, y los estados deben realizar los ajustes necesarios para garantizar el debido proceso. Vienen muy relacionados al principio 1 y al principio 2. El acceso a la justicia, el acceso a la información, elementos que nos ayuden a entender y que trabajen sobre perspectiva de discapacidad, y sobre todo en esta parte, cuando nosotros, no sé si hayan escuchado sobre el juicio de interdicción, por ejemplo, que es cuando le quieren quitar la capacidad jurídica a alguien por alguna situación, puede ser por la discapacidad, o en algún adulto mayor, que algún hijo que no sea buen hijo, pues le quiera quitar la capacidad jurídica a su papá para quitarle todos los bienes, ¿vale? Entonces, esa es una figura que tenemos en el derecho que se llama la figura de interdicción, ¿ok? Dentro de este principio número 5 vamos a encontrar que los salvaguardas tienen que ver, puede ser en cualquier área del derecho, siempre se debe de manejar con la presunción de inocencia, debemos de enseñar también a las personas con discapacidad a guardar silencio en los momentos en los que se tiene que guardar silencio, y que las personas a lo mejor entiendan, hay personas con discapacidad que tienen un tubito aquí en la garganta porque su función laringe ya no puede pasar el aire, y eso provoca que traiga un tubito y entonces son ruidos muertos, porque en realidad es un ruido que no te puede molestar, pero muchas personas así, ya, me estás molestando con tu ruidito, ¿no? Entonces tener esa sensibilidad para poder entender que no es algo que él quisiera hacer, no es que respire muy fuerte, ¿no? En realidad es algo que necesita para poder respirar, ¿vale? Después tenemos el principio número 6, que nos habla sobre las personas con discapacidad que tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita o a un precio asequible. Aquí nos habla porque este principio abarca a todos los estados que son parte de la convención. En México, como todos sabemos, tenemos derecho a un abogado de oficio si no podemos pagarlo. Pasa exactamente lo mismo con intérpretes en lengua de señas, con consejeros, con tutores que ayuden a que la capacidad jurídica no se vea violentada y esto provoque que no pueda tomar una decisión desde su voluntad y que se vea a lo mejor influenciado por otros comentarios de las personas que estén al lado de ellos, ¿vale? Aquí, bueno, nosotros que lo tenemos gratuito afortunadamente y que debe de ser competente. Yo como intérprete en lengua de señas y estudiante de derecho podría a lo mejor, y he trabajado porque nos han dado talleres en el ámbito jurídico, interpretando. Pero un colega que no ha tomado algún curso de derecho, que no sabe nada del derecho, al momento de hacer la interpretación, pues va a interpretar mal. A lo mejor están diciendo, está lloviendo a cántaros, y el intérprete dice cántaros, en vez de decir está lloviendo muy fuerte. ¿Sí me explico? O sea, es una traslación del idioma muy distinta. También en nos comparten, y encontré algo bien interesante que ya se ha estado trabajando respecto a la discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial es muy reciente en términos de discapacidad y trata a las personas que tienen algún trastorno mental o algún trastorno de comportamiento conductual, que no tienen el control por sí solos de manejarlo. Entonces necesitan cierto medicamento para que su cuerpo genere esas toxinas. ¿Qué pasa con esto? Y nos va con el principio número 7. Esta parte, hay centros de rehabilitación y muchas de las veces a lo mejor una persona con discapacidad mental o psicosocial en una crisis muy fuerte donde no tiene el control, un chico con esquizofrenia, supongamos. Caso real, muy cerca de la casa, donde tiene su casa, un chico con esquizofrenia le dio una crisis tan fuerte porque no estaba tomando el medicamento, se levanta de su habitación, busca a la mamá, encuentra a la abuela, se enoja tanto, agarra un cuchillo y la mata. Y entonces dicen, ¿es culpable de homicidio? ¿Qué tipo de homicidio es? ¿O solo fue a causa de la crisis por la falta de medicamento? Entonces nos encontramos con varios elementos y casos reales. Personas sordas que han acabado en la cárcel por una mala interpretación. Personas ciegas
que no respondieron a lo que tenían que responder porque no tenían acceso a una sentencia o a un emplazamiento en braille, por ejemplo. ¿Vale? Y nos dice el principio número 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la administración de justicia en igualdad de condiciones con los demás. ¿Qué significa esto? Que lo ideal es que haya personas con discapacidad trabajando en la administración pública, en el servicio público, en los MPs, que estén ahí, que haya peritos con discapacidad, porque además de conocer la discapacidad desde una primera persona, van a conocer las necesidades y seguramente dirán, no, es que el intérprete lo dijo bien, pero el sordo metió un amparo porque el intérprete le cae mal y como no ganó por ser sordo, entonces el intérprete es el culpable. Cuando el intérprete hizo su trabajo bien, porque nos encontramos, así como hay personas allá afuera que se aprovechan de las situaciones, también hay personas con discapacidad que se aprovechan de las situaciones. ¿Vale? Principio número 8. Las personas con discapacidad tienen derecho a presentar denuncias e iniciar procedimientos legales en relación con delitos contra los derechos humanos y violaciones de los mismos, a que se investiguen sus denuncias y a que se les proporcionen los recursos efectivos. Esta parte también es bien interesante, porque si yo levanto una denuncia, soy usuaria de silla de ruedas, y no tengo la manera de transportarme para ir a ratificar, la levanto en internet y tengo que ir a ratificar en las primeras 72 horas, no puedo trasladarme, entonces marcamos al 911 y solicitamos una patrulla y la patrulla me tendría que llevar o tendría yo que solicitar a raíz del Estado que me proporcionen una camioneta, un carro o alguien que me pueda llevar a ratificar mi denuncia, ¿vale? Estos elementos a veces las personas con discapacidad las desconocen y es nuestra obligación como estudiantes y futuros abogados hacerlos conocer, porque estamos desde un principio pues promoviendo los derechos humanos, ¿no? Que es lo primero que se tendría que respetar. Entonces, en esta parte también, insisto, el que los recursos se hagan efectivos, tener el intérprete en lengua de señas, que haya guía podotáctil, que el elevador sirva, que se hagan ajustes razonables, a lo mejor si no tienen elevador y era la sala que está en el cuarto piso, pues a lo mejor cambio la sala, la regreso al primer piso y hago ahí un cambio, nada más los que estaban en el primero se van al cuarto por una sesión, porque la persona puede acceder al primer piso y no al cuarto, ¿vale? No necesariamente tenemos que buscar recursos económicos, sino con esos elementos que ya tenemos, pues hacer ciertas modificaciones para poder dar el acceso a la justicia. Principio número 9. Los mecanismos de vigilancia sólidos y eficaces tienen un papel fundamental de apoyo al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y esta parte es también bien interesante porque nos habla por parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos lo que llamamos observadores jurídicos que están al pendiente de los estados parte, promoviendo o enviando ciertas observaciones. Un ejemplo. La observación número 17, la que está encargada de México, le dice al comité que México dijo que iba a aplicar la Ley General de Atención a Personas con Discapacidad, pero no ha hecho su protocolo facultativo. Entonces no contamos con un instituto que dé la atención transversal a las personas con discapacidad y por lo tanto no contamos que la ley se pueda aplicar con respecto al derecho. Entonces lo que hace la convención es, oye México, eres estado parte y te comprometiste a darle la atención y a cubrir con los derechos de las personas con discapacidad. Me dijo la observadora que tú no estás haciendo esto, ¿qué pasa? Y México, pues además de recibir el regaño, pues tiene que empezar a trabajar. Porque hay ciertas sanciones que promueve, no nada más la propia convención. No para México, sino para el Estado parte y para las denuncias particulares. Tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y es a donde las personas con discapacidad o cualquiera que fue violentado en sus derechos humanos puede llegar después de agotar todos los recursos mexicanos. ¿Vale? Y nos habla del principio número 10. Este principio dice que deben proporcionarse programas de sensibilización y formación sobre los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en relación con su acceso a la justicia y a todos los trabajadores del sistema de justicia. Y este es un claro ejemplo de que estamos haciendo sensibilización, de que estamos conociendo el tema
Y no nada más tendría que ser aquí en las aulas, tendría que ser en la administración pública, con los servidores públicos, que conozcan qué hacer cuando llegue una persona con discapacidad, cómo tratarla, cómo llamarla. Lo ideal es llamarlo por su nombre, pero bueno, somos personas que seguimos buscando terminología para decirle personas con capacidades diferentes, personas sorditas, personas muditas, personas cieguitas. Entonces vamos buscando, pues lo ideal es llamarlo Pedro, Juan, Lourdes, ¿no? Entonces esta parte de sensibilización y de crear programas también es un compromiso en lo que tiene el Estado parte, que pertenece a la convención, porque tiene que capacitar a sus policías, que son un primer respondiente, a los investigadores, a los peritos, y a todos estos elementos que tenemos dentro de la figura del acceso a la justicia, ¿vale? En esta parte de los funcionarios de justicia tenemos a lo que se llama la libertad vigilada. ¿Qué significa esto? Que lo que va trabajando la persona con discapacidad, si en algún momento se encuentra con otra barrera de comunicación o de accesibilidad, esta persona que es un agente que está al lado de ella o que está al pendiente de sus acciones o de lo que lleva el proceso, tendría que hacer una recomendación a donde se está llevando a cabo el proceso para que se le dé el acceso correctamente, ¿vale? Es muy complicado en México el tema jurídico, el tema de acceso a la justicia en general es complicado porque somos uno de los países con mucha corrupción y eso provoca que el acceso a la justicia se complique aún más porque si no traemos un billete probablemente no la consigamos. Ahora imagínense con ciertas barreras que ponemos como sociedad, como administración pública, para que todas las personas que fueron violentadas puedan recibir la atención. En temas de discapacidad, pues las personas con discapacidad, más allá de acoplarse a esta dinámica, yo los invitaría a que nosotros nos acoplemos también a su dinámica, que nos involucremos, que conozcamos, que preguntemos. Hay un lema que surge en los 80 de un grupo de personas con discapacidad en Estados Unidos y que nos habla sobre el nada de nosotros sobre nosotros o el nada de nosotros y nosotros, y eso indica que las personas que están legislando, las personas que están llevando a cabo el derecho para todos, pues tengan esta perspectiva de la discapacidad, que le pregunten a las personas con discapacidad qué te hace falta, que le pregunten cómo podemos ayudarte, cómo te podemos dar acceso. A lo mejor no saben en el acceso a la justicia que la lengua de señas es variante en cada país y se traen a un colombiano a hacer la lengua de señas, o a lo mejor no saben que una persona débil visual puede alcanzar a leer si el texto es más grande, si tiene una lupa, y le decimos, es que no puedes entrar con eso, ¿cómo crees que vas a entrar con eso? O a lo mejor desconocen el uso del perro guía para una persona ciega, y el hecho de que el perro está trabajando y no es una mascota de compañía. Entonces, todos estos elementos que van adhiriéndose a las personas con discapacidad son importantes porque nos ayudan a entender un poquito de la misma. Y bueno, yo nada más me gustaría como ir cerrando, si me lo permite, doctora Elsie, por si hay alguna pregunta que quieran hacer, y para que el intérprete también descanse, porque si no sería una grosería. No nada más proporcionar la información o la sensibilización a la administración pública, sino también a los familiares, al ámbito médico, al ámbito cultural, a todos los ámbitos para que las personas con discapacidad puedan vivir en un mismo espacio y convivir en un mismo espacio sin la necesidad de intermediarios, a menos de que sean realmente necesarios. Si tuviéramos la necesidad de subir en silla de ruedas, ¿por dónde entraríamos a lo mejor? Si tuviéramos la necesidad de dar una conferencia en lengua de señas, ¿quién nos daría voz? ¿Sí me explico? Entonces, esta parte de sensibilizar, y me gusta terminar con una frase muy, muy bonita que me aprendí apenas, que es: a lo mejor un granito de arena no hace nada, pero entre todos podríamos hacer una playa donde pudiéramos convivir como si fuéramos uno. Muchas gracias. Y nos pueden seguir en las redes de Inclusión Creativa, por ahí hacemos diferentes actividades. Muchas gracias, doctora Elsie. Pues nuevamente, Miriam, muy contentos, creo que nos deja muchas reflexiones. Ustedes están iniciando y quizás ya una perspectiva misma distinta de la facultad, ¿no? La misma facultad
respeta mucho esta situación. Y ustedes comprenderán que cuando se construyó la ciudad de Asomo, quizás todavía era la época en que se ocultaba en las familias, había alguna persona con discapacidad. En ese sentido tenemos que decir, por ejemplo, que la facultad, como ustedes han visto, tiene elevadores ahora, pero eso se pusieron posteriormente, precisamente cuando se dieron cuenta que hacía falta una forma de poder acceder tanto de alumnos como de profesores, porque afortunadamente nunca pensamos en que en algún momento de nuestra vida vamos a ser discapacitados. Y no me refiero a la edad, yo soy la abuelita de todos los que están aquí, pero si sufrimos una fractura, si tenemos una enfermedad, si nos picó la abeja en el ojo, etcétera, si no sabemos en qué momento nosotros vamos a necesitar de un apoyo exterior y que obviamente muchas veces no contamos o no lo consideramos, ¿no? Algo tan simple como respetar los lugares de estacionamiento, o sea, están precisamente para favorecer a personas que tienen problemas de movilidad. Y es triste, pero hemos visto que luego en la misma facultad no lo respetan. Yo me puse un tiempo a perseguir a quienes se estacionaban incorrectamente. Y bueno, hemos logrado más o menos que se respete esto, pero al principio no. Y hay la mala interpretación de que como está tan grande, ¿verdad? Pues puedo, si me pongo pegadito el auto, puedo poner dos. No, eso tiene su sentido, es decir, ese estacionamiento es amplio porque si la persona tiene que abrir totalmente la puerta, si viene en silla de ruedas, etcétera. También los señalamientos para el caso de emergencia, lo que decía Miriam, si tenemos alumnos con disminución auditiva, pues las famosas avisos de temblor o otras alarmas no las escucha. Entonces, muchas veces por pena las personas no expresan esto, sobre todo en un grupo de normalidad. Yo los invito a que reflexionen y a que apoyen. Ustedes van a ser los futuros legisladores y en este ámbito falta mucho por hacer, ¿no? Aquí además tienen una beta para poderse dedicar a esta área o áreas similares de estas nuevas áreas y dejar un poco los temas tradicionales que ya ahí hay exceso de todo. Entonces, Miriam es generosa y entonces si alguien tiene alguna pregunta, quiere pues rápidamente, si nos dices tu nombre, por favor, y Miriam, Me llamo Lidia y mi duda es, ¿dónde podríamos acercarnos para aprender un poquito más acerca de la lengua de señas mexicanas? Lo ideal es que se acerquen a alguna asociación de comunidad sorda. También hay asociaciones de intérpretes que estamos dando cursos en lengua de señas, pueden acercarse a ellos. Ya sea, voy a tratar, si me dan permiso en el seminario, a lo mejor de publicar algunas asociaciones de sordos donde se pueden acercar. Y o si no, con nosotros en Inclusión Creativa también tenemos un equipo que está dando cursos de lengua de señas y esperemos que se abra alguno para enfocado en el derecho. Tengo ahí el propósito, me falta el tiempo, pero el propósito ahí está. Bueno, hay un dicho, querida Miriam, que el que propone, hace. Y entonces vamos a ver como proyecto que podamos hacer un curso a lo mejor elemental dentro de las actividades del seminario, involucrando a la maestra Amparo, ¿verdad? Y a lo mejor vamos a dejarlo ahí como un proyecto que a ver si podemos seguro que sí concretizar, ¿no? Para todos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Tiene una pregunta, por favor? Manuel, usted comentó que como por ejemplo la lengua de señas o braille. ¿Usted cree que sea necesario, por así decirlo, que abogados que van para eso, sea necesario impartir una materia igual como el braille o lengua de señas para que en dado caso que nosotros nos encontramos en esta situación, sea una persona que podemos transmitírselo? Sí, lo ideal, en el ámbito jurídico, lo ideal es que el abogado pueda comunicarse en lengua de señas con su cliente y pueda entenderle. Y a lo mejor existirán peritos dentro del juicio o de lo que se lleve a cabo que pueden pues comunicarle a las otras personas, pero tener una comunicación más bien, eso sería lo ideal.
Yo creo que no nada más en el ámbito universitario, yo creo que la lengua de señas y el tema de discapacidad en general, no solamente de la lengua de señas, tendría que estar a nivel pues educativo básico, en primaria, en secundaria, porque con eso se van formando los niños y llegan a este nivel con otro tipo de mentalidad. Ya tenemos, bueno, la SEP incursionó allá algunos elementos donde viene creo que el abecedario en algunos libros de texto gratuito hasta el año que entra, el año pasado que fue que me enteré, desconozco, hay escuelas particulares, nosotros vamos a participar en una escuela particular que está enseñando enfermería, por ejemplo, para poder darles esa perspectiva de discapacidad y que se puedan comunicar con la persona que necesite su servicio, y hay preparatorias privadas o universidades privadas que la llevan como materia. La Facultad de Derecho tiene la sala Temis. Hagamos uso de la sala Temis, porque yo creo que desde ahí tendríamos que solicitar este tipo de cursos. La sala Temis tiene elementos que nos pueden ayudar en lengua de señas y hasta donde me quedé desconozco porque ya tiene un rato que no entro a la sala, tiene la impresora en braille. Sí, entonces podríamos tener algunos, a lo mejor algunos escritos, algunas presentaciones que podamos hacer en braille y venimos y las imprimimos, ¿no? A lo mejor nada más nos pide nuestra opalina, quizá. Sí, la sala Temis es de las pocas bibliotecas, porque pertenece a la biblioteca de la facultad, que tiene para imprimir en braille. Y esto ha servido para alumnos de nuestra facultad, se ha transmitido también a libros que solicitan universidades de los estados, y yo sí creo que a lo mejor habría que sacarle más jugo, porque el tener la posibilidad de imprimir en braille es algo espectacular. Entonces, tenemos, bueno, la facultad tiene, no me apropio, la facultad tiene para poderlo hacer, y entonces ustedes seguramente han visto compañeros aquí en la facultad que tienen que hacer sus trabajos en braille o estudiar o los libros, y en ese sentido pues sí diríamos que la facultad está haciendo un gran esfuerzo porque es un gran logro que tengamos para poder imprimir en braille. Esperemos Sí. que crezca. Tenemos más. También el área de APAUNAM, que se dedica a trabajar sobre la discapacidad. La Escuela Nacional de Trabajo Social tiene un seminario sobre discapacidad. O sea, temas hay hasta para sacar de la coladera. A veces podemos tener 2 personas en la transmisión, pero pues ya esas 2 personas hay que llegarles con la información que tenemos y hagamos uso de las instalaciones de la UNAM. Creo que nos da demasiado esta casa de estudios como para desaprovecharla. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra cuestionamiento, algún interés, algún comentario que quieran ustedes hacer antes de despedirnos? Sí, por favor. Quería preguntar cuál es la inclusión más importante que deberíamos implementar, ya que se estuvo abordando que debemos de educarnos para poder apoyar a estas personas y poder incluir a estas personas. También se mencionó un poco de transporte, que era complicado, pero todavía me queda duda de cuál sería el punto de partida que nosotros tendríamos que abordar para hacer más. En un primer momento yo creo que sensibilizarnos, esta parte de la sensibilización no significa como tratarlos con pincitas, sino más bien el conocer las necesidades de las personas con discapacidad. No podría decirte se requiere esto en particular porque creo que en todos los ámbitos les quedamos a deber a las personas con discapacidad. Lo primero, yo creo que el derecho más fundamental pues es el derecho a la vida. Teniendo vida, pues tendrían de ahí que salir los demás derechos. Entonces, a lo mejor hubo en algún momento en algunos países, todavía hasta el 2017, donde se estaba promoviendo el aborto si es que el niño o la niña venía con alguna discapacidad. En Finlandia querían desaparecer el síndrome de Down en 20 años y esto en relación a generar la eugenesia, que es eliminar todos estos embarazos que ya se detectaban con síndrome de Down, y así pues ya no iba a haber embarazos con síndrome de Down en Finlandia, por lo tanto en 20 años ya no iba a haber síndrome de Down. Entonces creo que todavía le quedamos a deber mucho en ese aspecto. La discapacidad en general es muy cara, sumamente cara. No contamos con centros de rehabilitación en todos los aspectos que se requirieran para las discapacidades y eso genera que una persona que nazca con discapacidad
pues depende en dónde nace. Si nace en una familia con recursos limitados, seguramente no va a tener ninguno de los accesos a la salud, a la educación, entre otros. Y si nace en una familia con recurso ilimitado, pues seguramente tendrán el acceso a llevarlos a centros de rehabilitación más novedosos o a hacer ciertas estructuras jurídicas y ciertas estructuras médicas, pero desde ahí hemos pasado por distintos modelos de atención a las personas con discapacidad. Entre ellos, y creo que ya lo dejamos muy atrás, es el modelo de rehabilitación, que es donde vemos a la discapacidad como una enfermedad. Pasamos después por el modelo social, donde dábamos un sistema capacitista a las personas con discapacidad. El ten te doy, ya no me pidas, porque ya te estoy cubriendo. Y el modelo actual, donde ya muchos países, México todavía está en pañales en ese tema, pero es el modelo de derechos humanos, donde vemos esta combinación de elementos que les comentaba al principio. No vemos a la persona como una persona deficiente, sino a la característica de la persona que en combinación con las barreras que ponemos como sociedad, tienen una discapacidad. Si no existieran barreras, no existiría la discapacidad. Entonces, el hecho de que asistan a estas pláticas, que conozcan un poquito más sobre la discapacidad, se van dando cuenta cuáles son las necesidades. Yo realmente, yo me adentro a la discapacidad porque convivo con personas sordas. Después de ahí, pues empecé a convivir con otras discapacidades y la verdad es un tema que me apasiona demasiado, porque creo que hace falta mucho y todavía les debemos demasiado. Pues muchas gracias, querida Miriam, ¿verdad? Espero que hayan sido motivados. ¿Tenemos una pregunta? Acá creo que acá sí. Ay, perdón. Buenas tardes. En el ámbito educativo, ¿usted sí considera que sigan existiendo las escuelas que están especializadas a atender a las personas con discapacidad? Ya que pues como nosotros a veces algunas instituciones no pueden brindarles justamente lo que nos platicaba, ¿no? Ese acceso a gozar de los requerimientos que se satisfacen sus necesidades. Entonces, es mejor que sigan existiendo esas escuelas o que más bien implementemos en todas las escuelas, como se comentaba desde el nivel básico, ese tipo de conocimientos para incluir a las personas con cierta discapacidad. El tema de la educación en particular es bien interesante y yo creo que podríamos dar hasta para mesas de trabajo, pero muy fácil. En el 2018, antes de que cambiara el Ejecutivo y que tuviéramos cambio de administración, se hizo una reforma educativa y lo que hace esta reforma en particular, entre muchas otras cosas, es desaparecer la licenciatura en educación especial y se crea la licenciatura en inclusión educativa. La diferencia entre estas dos licenciaturas es que educación especial daba la atención respecto a las necesidades educativas de cada individuo con ciertas características. La licenciatura en inclusión educativa lo que provoca es, vas a trabajar con personas con y sin discapacidad en una misma aula. Cuéntense, ahora cuenten los salones adentro de una primaria con niños que tienen diferentes características y no tienen nada que ver con la discapacidad. Padres divorciados, viven con los abuelos, otros elementos que no generan una atención educativa real. Ahora, en ese salón de 40 niños, tienes a 10 niños con alguna discapacidad, la que tú quieras o diversa. Puedes tener ciegos, puedes tener sordos, puedes tener chicos con síndrome de Down. Y entonces, ¿a quién le va a hacer caso la maestra? A la mayoría. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar con la mayoría que dedicarme 5 minutos a modificar una planeación didáctica que le dé una atención educativa a la persona que tiene esta necesidad especial. Entonces, si yo no sé lengua de señas y tengo un chico sordo que tiene lengua de señas materna, espérame tantito, doy la clase y si tengo tiempo, te explico. Y si no, mírate, ponte a colorear. ¿Sí me explico? Entonces, esta diferencia, yo creo que los centros de atención múltiple tenían para dar mucho más. Desafortunadamente, incluso estos centros de atención múltiple, que eran los que donde trabajaban personas de educación especial, se enfocaban mucho a la atención laboral. ¿Qué hacían? Preparaban a las personas con discapacidad para salir a trabajar en algún ámbito, en algún oficio.
Entonces yo creo que realmente lo que tendrían que haber hecho es, si tengo 5 chicos con discapacidad auditiva, les enseño el primer grado de primaria, pero en lengua de señas, con otros recursos académicos, que no tenga que ver con la oralidad, sino a lo mejor con uso de pictogramas, cuestiones que sé que le van a servir a los chicos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en el tema de educación. Por ejemplo, como lo que usted dice de la educación y la discapacidad, yo tengo un primo al que iba con discapacidad, que iba a una de estas escuelas especiales, y él siempre había querido estudiar normal, bueno, una educación básica, pero no se le permitió por eso mismo de que pensaron que iba a estar atrasado con la clase y lo tuvieron que meter a un curso que da el mismo gobierno y está en jardinería. Pero yo digo que todos deberíamos de tener las mismas oportunidades. Creo que lo que acabas de decir ese es el punto de partida, las mismas oportunidades. No, un niño con cualquier discapacidad no es que no pueda terminar el primer grado de primaria. Lo que pasa es que a lo mejor la termina en año y medio o en 2, pero en año y medio o en 2 va a tener el mismo conocimiento que cualquier niño que terminó en primer año de primaria. Entonces, lo que viene a hacer este cambio en la reforma educativa es eso, meter chicos con discapacidad adentro de las aulas regulares o de las escuelas regulares, y lo que provoca es una segregación más que una inclusión. Desde mi punto de vista y mi perspectiva, me ha tocado incluso trabajar con mamás que tienen chicas con síndrome de Down, que entran al aula y la niña termina por desesperarse y salirse, porque no tiene amigos, porque los niños siguen siendo muy crueles. Tenemos que sensibilizar a la infancia, porque si no le decimos al niño, tienes una compañera que a lo mejor necesita que vayas más despacio porque va en silla de ruedas, y el niño dice, no, yo quiero irme, ya me voy. Entonces es sensibilizar desde ese ámbito. Entonces creo que esa reforma, más allá de incluir, a lo mejor está funcionando, desconozco porque no conozco a todo el magisterio, a lo mejor está funcionando en algún centro educativo, pero en los que yo conozco y he visto es más segregación que inclusión, y es desafortunado, porque retrocedimos bastantes años en este tema de inclusión. Por eso lo que decíamos, ¿no? Luego el cambio no es positivo, sino se vuelve un retroceso. Pues agradecemos mucho su participación, en especial el apoyo de la maestra Amparo Apolinar, de Carlos en el seminario, sobre todo a Miriam, y vamos a continuar mañana a las 9:40 con otra conferencia en este ciclo de discapacidad, así es que esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana. Gracias a mi compañero y colega Eric Ramírez por la intervención. Y nos van a hacer favor de acompañarnos en este ciclo. Vamos a tener intérpretes todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias.